Hola, feliz tarde. Yo soy la doctora Natacha Vilera. Yo soy médico internista, fellow en diabetes y metabolismo y actualmente soy residente del programa de especialización de endocrinología de acá del Centro Médico Docente de la Trinidad. Hoy vamos a tocar un tema importante, bastante complejo. Traté de simplificarlo un poco para poder comprender sobre el desarrollo de las gónadas femeninas. Para comenzar, es importante definir qué son las gónadas. Las gónadas no vienen más de un griego que significa generación, desarrollo, derivan del mesodermo intermedio, donde se forma la lámina urogenital. La diferenciación sexual incluye las siguientes etapas secuenciales que son distintas entre lo que es la diferenciación sexual genética, gonadal, hormonal, fenotípica, que son las expresiones externas tanto del sexo femenino como masculino, y psicológica. Existe un estado indiferenciado que inicia a partir de la tercera semana de gestación y va a llegar hasta la semana número 6, donde a través de factores de transcripción, que ya los vamos a mencionar más adelante, va a iniciar la diferenciación sexual para la formación tanto del sexo femenino como masculino, y en ausencia de estas influencias masculinizantes específicas, en este periodo indiferenciado, va a haber una tendencia inherente a las estructuras genitales a desarrollarse del tipo femenino. ¿Qué quiere decir? Que en este pequeño lapso de tiempo entre la tercera y sexta semana, que va a ser el periodo indiferenciado, el desarrollo va a ser a través de gónadas o hacia gónadas femeninas. Sin embargo, va a existir una activación de un gen que va a permitir la diferenciación sexual masculina. Los espermatozoides y ovocitos se forman a partir de las células germinativas primordiales, que van a ser estas células las principales o las precursoras de la formación tanto de los conductos de Wolf en el hombre para la formación de lo que es todo lo que es los testículos y los genitales externos, y los conductos de Müller en la mujer o paramesonéfricos para la formación de todo lo que comprende el ovario, las trompas de falopio y el útero. Como podemos evaluar acá, existen varias etapas de diferenciación gonadal. Vamos a tener entonces el sexo génico, que va a estar dado por la activación o no de un gen, que es el gen determinante del sexo del cromosoma Y. Cuando está positivo, estas gónadas van a ir hacia la formación de la parte masculina, y si no se activa, entonces vamos a continuar la diferenciación sexual hacia la parte femenina. Tenemos el sexo cigoto cromosómico, que va a estar dado por XXXY, el sexo cromático, que si va a estar positivo o negativo, el cariotípico, que se comprende entre los 46 cromosomas XY y XX, y el sexo gonadal, que va a estar dado por la formación tanto del testículo como de ovarios, y el sexo ductal, que es donde se va a formar los conductos de Wolf, que son los conductos que van a dar vida o que van a dar origen a lo que va a ser toda la formación de las gónadas internas masculinas, y del Müller, que van a dar todo lo que es la vía de las gónadas femeninas. Vamos a tener el sexo genital externo, que es básicamente la parte fenotípica, que va a estar expresada tanto en la formación de genitales externos para masculinos o femeninos. Si nosotros hablamos entonces cuál es la precursora, el inicio de este periodo indiferenciado, vamos a hablar de las células germinales primordiales. Entendiendo así que el desarrollo empieza con la fecundación, y hablamos de este proceso donde un espermatozoide se va a fecundar con un óvulo, y esto efectivamente va a producir un cigoto. En este cigoto van a iniciar los gametos que derivan de las células germinales primordiales, y hasta su tercera semana estas células se van a alojar en lo que es el saco vitelino cerca del alantoide, donde posterior a movimientos que va a realizar el feto, que va a ser cefalocaudal, estas van a migrar hacia lo que es la zona del mesotelioma para formar los conductos de Wolf y los conductos paramesonéfricos de Müller. Esta migración nos va a permitir entonces la formación de este conducto, y esto va a ocurrir en la cuarta semana de gestación. Aquí lo vamos a poder evidenciar de una manera más adecuada, donde podemos observar que en verde vamos a tener las gónadas, o vamos a tener lo que son las
células precursoras gonadales, tenemos las células primordiales, que son estas que se encuentran acá, que van a permitir o van a ayudar la formación de lo que son las células mesonéfricas para la formación posterior de los conductos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos son importantes para nosotros porque, como podemos ver en esta otra imagen, los que están en rojo son aquellos para la formación del sexo femenino y los que están en verde son la formación del sexo masculino. ¿Por qué? Porque los conductos mesonéfricos se van a mantener para formar todo lo que son los testículos y posteriormente los conductos espermáticos o seminíferos, y los paramesonéfricos de Müller van a activar todo lo que es la zona de ovario, trompa de falopio e útero. Esto va a tener una migración pasiva asociada a los movimientos de pegamento del embrión que van a ser cefalocaudal. Esta misma migración activa durante la cuarta y quinta semana mediante movimientos ameboides del embrión a lo largo del, van a condicionar que a lo largo del mesenterio dorsal y el intestino posterior y hacia la cresta de cada lado se formen todo lo que son las células mesonéfricas y los conductos, y esto va a estar dado por el factor transformante del crecimiento beta 1, para formar posteriormente todos los conductos de pronefros, mesonéfricos o los cuerpos de Wolff y los metanefros, que es el riñón primitivo. El primer conducto pronefro que vamos a tener nosotros es el que se evidencia en esta área acá, aparece en la cuarta semana, son un grupo de túbulos de algunas células de nefrotomas. Este se desarrolla a partir de estos cordones, va a ser rudimentario y no va a tener ningún tipo de función. Se habla que a partir de este conducto se va a empezar a formar los mesonefros que van a dar cabida o van a dar vida a lo que es la formación de los conductos previamente mencionados para las gónadas femeninas y masculinas. Para nosotros es importante entonces en esta etapa la formación de los conductos mesonéfricos, porque los conductos mesonéfricos que se encuentran específicamente en la región tóraco-abdominal, que es este color rojo que está acá, que se forma a partir de la quinta semana a raíz del pronefro, y este va a ocupar los conductos de Wolff que emiten una yema de los divertículos ureteral que unen a los metanefros, y a partir de aquí o sostener o cuando este se sostiene a partir de factores de transcripción que posteriormente se van a activar para la formación o diferenciación sexual masculina y femenina, a raíz de este conducto es que vamos a poder, o la persistencia de este conducto es que se van a formar las gónadas masculinas, tanto los testículos como los conductos espermáticos. Ya hacia la semana número 7, vamos a tener todo lo que es el seno urogenital, la formación de las gónadas, vamos a tener un tabique urorectal y posteriormente el conducto anorrectal. Esto a su vez se va a crear una lámina que va a dividir tanto el conducto anorrectal como lo que es el seno urogenital, y este se va a terminar diferenciándose para la formación, en este caso, en esta imagen, este embrión sería la formación de los conductos gónadas masculinas, pero en el caso de la mujer se vendría formando a partir de los paramesonefros la formación de todo lo que es la parte gonadal femenina. Cuando hablamos de los factores de transcripción que se van a encargar de diferenciar o de crear esta diferenciación sexual, cuando tenemos una activación del cromosoma o del cromosoma, que es básicamente la región determinante del sexo en el cromosoma Y, si este se activa, va a dar activación al factor de transcripción SOX9, que este a su vez va a activar el factor esteroidogénico 1. ¿Para qué? Para que a través de las células de Sertoli que se van a encontrar en este testículo del embrión, excreten hormonas antimüllerianas que van a inhibir todo lo que es la parte paramesonéfrica o los conductos paramesonéfricos de Müller, que sería para la formación de los ovarios y la formación de útero y trompas de falopio. Sin embargo, cuando en el feto o en el embrión no se activa este factor determinante del cromosoma Y, se activan las vías de las beta-cateninas que se van a activar a través de la WNT4, que va a inhibir el factor de transcripción SOX9. ¿Por qué? Porque va a activar el DAS1. El DAS1 a su vez va a crear vías de señalización para la formación de todo lo que son los ovarios y todo lo que es las trompas de falopio, útero y posteriormente lo que será los genitales externos, en este caso la vagina.
Si podemos ver en esta imagen que hablamos de mecanismos genéticos para la determinación sexual, la mujer va a seguir siempre la vía clásica que va a ser la vía de las beta-cateninas, que va a estar dado por la WNT4. Sin embargo, esto a su vez puede estar activado por factores de transcripción, como se ven acá, RSPO1. El hombre sí, en el caso masculino es un poco más complejo, ellos tienen varias vías de activación, tanto del cromosoma determinante del sexo en el cromosoma Y, para activar el SOX9. Y este a su vez puede activar directamente el factor esteroidogénico 1, que lo puede hacer directamente hacia el factor estimulante o determinante del cromosoma Y, como para el SOX9 y para la activación de las hormonas antimulerianas, que va a inhibir la acción directa de la formación de los ovarios. ¿Por qué? Porque eso se inhibe, no se forma, para que dé formación a todo lo que son las gónadas masculinas. Este a su vez puede estar activado de manera directa por otras vías de transcripción como el WT1, también para la activación del factor determinante del cromosoma Y para el factor determinante del cromosoma y para la antimuleriana también puede estar activado por este factor de transcripción WT1. Y las GATA4 se puede activar a través de las vías de las MAP quinasa para la formación de la activación del cromosoma determinante, el factor determinante del sexo del cromosoma Y. Pero lo que debemos recordar es que la mujer en este contexto es más simple, el hombre es un poquito más complejo durante la formación o división o diferenciación sexual desde el punto de vista genético o factores de transcripción, porque ella sigue su vía clásica, que es a través de las beta-cateninas para la formación del DAX1, lo que va a permitir la formación de los ovarios. Cuando existe un daño a través de una alteración, a través de esta activación de estos factores de transcripción, podemos tener errores en la diferenciación sexual. Y esto se va a dar en la mayoría de las personas que tengan una alteración tanto en la activación de los factores de transcripción WTN4 como en los DAX1 para la formación de los ovarios, trompas de falopio e útero. Si hablamos entonces de la diferenciación sexual externa, en la mujer va a estar bastante sencillo, igual como le había dicho previamente, vamos a tener un tubérculo genital que va a estar de color azul oscuro, como podemos ver acá, tenemos a los lados los pliegues urogenitales y en la parte interna tenemos los engrosamientos labioescrotales. Cuando a medida que esto va a ocurrir en la semana número 10, esto va a ir diferenciándose para formar tanto los labios mayores como los labios menores, y lo que va a ser el tubérculo genital va a terminar formando el clítoris, y como podemos ver acá, vamos a tener entonces una división o un pliegue que va a determinar la diferencia entre el ano. Vamos a tener nuestros labios internos menores, los labios mayores, la formación del clítoris y el orificio vaginal. Es por esto que la diferenciación sexual comienza a partir de la semana número 9. La formación de los ovarios, desaparecen los cordones sexuales primarios, las células de la corteza gonadal proliferan y forman cordones sexuales secundarios. Los folículos primarios van a estar dados directamente por ovogonios centrales y células foliculares periféricas, que estos van a nacer a partir de las células del primordio primitivo. Las ovogonias comienzan su primera división meiótica entre los meses 3 y octavo de vida intrauterina y se interrumpe en la fase 1, que ya lo vamos a ver, y se reanuda nuevamente en la pubertad. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la gametogénesis y la ovogénesis? La gametogénesis no es más que la formación de gametos por medio de meiosis. ¿Por qué de meiosis? Porque vamos a tener células diploides que necesitamos que se obtengan células hijas con la misma con cargas genéticas a células haploides, y es por esto que se hace a través de esta división, donde las células germinales que van a nacer a partir de las células germinales primordiales. Mediante este proceso, el contenido genético de estas células germinales primordiales se reducen de diploides a haploides, como había dicho previamente. Vamos a tener entonces la ovogénesis, que consiste en la diferenciación de los ovocitos en ovocitos maduros. Ocurre normalmente en la semana, en el quinto mes del desarrollo embrionario. Estas células germinales primordiales en el ovario pueden ocupar una cantidad de 7 millones. La mayoría de las ovogonias y ovocitos primarios producidos hasta el momento empiezan a morir, es decir, pueden tener algo de atresia cuando se ocupan toda la cantidad de ovocitos que yo necesito en ese momento. La mayoría de los ovocitos primarios se han ingresado a la profase 1 y están rodeados por una capa individual de células foliculares epiteliales y planas.
vamos a obtener un folículo primordial. Al momento de nacer, el número de folículos pueden ocupar desde 600.000 a 800.000 y en la pubertad pueden llegar a ser hasta de 3.000 hasta 400.000 folículos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestra división se va a dar a través de la meiosis, donde vamos a tener una división celular, recordando que la meiosis tiene varias fases, que es la profase 1, metafase, anafase y telofase, donde la profase 1 a su vez va a tener divisiones que va a estar dado por el ectoteno, cigoteno, paquiteno, y esto es donde se va a dividir y aquí donde se va a detener en la parte embrionaria en diploteno. En esta zona se detiene la ovogénesis en el embrión y se vuelve a reactivar en la pubertad y continúa las siguientes fases de metafase 1, anafase y telofase para continuar lo que es la gametogénesis o ovogénesis en el sexo femenino. Como les había explicado previamente, la gametogénesis o ovogénesis vamos a tener en naranja lo que son las células primordiales. De estas a su vez van a formar los ovogonias que van a estar en azul y estas a través de esta fase de meiosis, profase 1 y diploteno, donde se va a detener para activarse posteriormente para en la pubertad una vez que estos hay atresia o daño o se ocupa por completo la cantidad de ovogonias o ovocitos que se van a producir, los demás sufren atresia y los que continúan, siguen o los que sobreviven, continúan igualmente todas las siguientes fases en la pubertad sin tener ningún daño desde el punto de vista cromosómico y ningún daño desde el punto de vista estructural. Eso continúa previamente posterior que el niño o la niña, en este caso, perdón, ya llega a su pubertad y pueda tener un desarrollo sin problemas en la formación tanto de folículos primarios como ovocitos primarios hasta la maduración de los ovocitos para así posteriormente seguir la vida, que será la vida, porque la función de este aparato reproductor o la formación de este aparato reproductor, su función al final sería la reproducción y esto se va a conseguir a través de la división y la maduración de los ovocitos, pero en la parte embriológica o en la formación embriológica solo se va a detener hasta la profase 1, que es la fase de diploteno, dentro de las fases de la profase y esto lo que nos va a llevar es a que una vez que se detenga aquí, se vuelva a reactivar en la pubertad sin ningún tipo de problema. Es importante entonces recordar que el desarrollo embriológico de las gónadas femeninas va a estar dado a través del mesodermo intermedio, que nuestras células, son las células que se van a encargar de activar estos procesos, van a ser las células primordiales primitivas, que van a dar paso a la activación de todo lo que son los conductos de Müller, que son los conductos paramesonéfricos para la formación consecuente de lo que son los ovarios, trompas de falopio, útero y posteriormente en la vagina. A diferencia de la mujer, no necesitamos una estimulación directa hormonal para la producción de todo lo que es o la formación de toda esta parte embriológica como ocurre en el hombre que necesita la testosterona para hacer la expresión de los genitales externos. En la mujer se va dando de manera consecutiva, ella sigue esta misma vía clásica, por lo tanto no tiene tantos errores en cuanto a la diferenciación sexual, no va a haber tanto daño estructural que nos permita un error desde el punto de vista de formación génica del desarrollo diferencial del sexo femenino o en este caso masculino, pero es porque sigue esta vía de factores de transcripción clásica sin tener tantas estimulaciones por otras vías o por otros factores de transcripción directos que nos permitan dar mayores errores como ocurre en el hombre, que es un poco más complejo. Sin embargo, a medida de que se va desarrollando todo lo que son las partes de los órganos de los órganos femeninos, la pubertad específicamente, cuando ya hay un desarrollo completo desde el sistema reproductor femenino, aquí se ocurre la parte más compleja porque nosotros sí necesitamos de varios ciclos, tanto para la fecundación, para la formación de los folículos, como la formación de los óvulos y toda la parte que va a ayudar a la proliferación de todo lo que es la parte del endometrio que nos va a permitir o va a crear un ambiente óptimo para una posible fecundación.
pero esta parte de acá sí es importante porque hasta a este nivel lo único que va a ocurrir es, como había dicho previamente, es que se detiene en la profase y que sin ningún problema se vuelve a reactivar en la pubertad sin que haya ningún tipo de daño estructural. Ellos continúan su división con anafase, telofase y todas las fases que continúan en la meiosis. ¿Por qué? Porque estas células tienen que tener, son células hijas que tienen, son células diploides que de alguna manera tienen que tener una división para células haploides para que puedan contener al menos la mitad de la carga genética o cromosómica que va a tener estas células madres. Fue bastante corto, pero creo que fue bastante sencillo de comprender. La idea de esto es que nos queden los puntos claros sobre qué ocurre en cada fase y en cada semana de formación embriológica y que, como les había dicho previamente, va a haber pequeñas cosas que nos diferencien en cuanto a los factores de transcripción, que es lo que básicamente nos va a ayudar a nosotros a determinar cuándo va a ser masculino o femenino. Sin embargo, en la primera formación, con este episodio indiferenciado, como no tenemos tanto estimulación masculinizante, la mayoría de de esta etapa embriológica, si no hay una activación de este factor determinante del cromosoma Y, pues va a continuar la vida formándose o diferenciando para la formación del sexo femenino y va a estar dado entonces por esta vía clásica que es la vía de las beta-cateninas.